Bueno, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a empezar con la unidad 2, la primera parte. En esta unidad vamos a comenzar a ver lo que es una variable aleatoria. Las vamos a clasificar en variables aleatorias cuantitativas y cualitativas. En realidad nosotros vamos a focalizar en las cuantitativas. Y dentro de las cuantitativas, en esta primera parte vamos a ahondar en las variables aleatorias discretas. Vamos a ver a qué denominamos distribución de probabilidad de una variable discreta, a qué se llama función de distribución acumulada, y más adelante vamos a determinar el valor esperado de una variable discreta, su variabilidad, su desvío estándar, y a continuación se verán distintos modelos en donde se definen variables aleatorias discretas. Bien, entonces, primero comencemos con el concepto de variable. ¿A qué denominamos variable? Bueno, la variable en realidad es una característica que uno mide sobre un individuo, sobre un objeto, ¿sí? Y el objeto o el individuo se lo denomina unidad experimental, ¿sí? La unidad experimental es justamente el ente sobre el cual uno registra, ¿sí?, esa característica. Bien, las características, o sea, las variables, las podemos clasificar en dos tipos. Las cualitativas, que son las que indican el atributo de algo, ¿sí?, y las cuantitativas, que son aquellas que indican, como dice su nombre, la cantidad de algo, ¿sí? Dentro de las cualitativas, a su vez, las podemos subdividir en dos clases: las nominales y las ordinales. Y dentro de las cuantitativas, las vamos a clasificar en discretas o continuas. Bueno, vamos a ahondar un poquito más en cada una de ellas. Cuando hablamos de las cualitativas, dijimos que eran las que, como lo dice su nombre, indican la cualidad de algo, ¿sí? Como por ejemplo, el sexo del empleado, la profesión, estado civil, grupo sanguíneo, bueno, son todas variables cualitativas. Lo mismo que el nivel socioeconómico, la satisfacción de un cliente respecto de algún servicio, ¿sí? Bueno, son todas variables cualitativas. ¿Pero en qué se diferencian las nominales de las ordinales? Justamente las nominales son aquellas variables cualitativas cuyas categorías en las cuales se subdivide esa variable, ¿sí?, las categorías no tienen un orden preestablecido, ¿sí? No hay una jerarquía entre esas categorías. Es decir, si hablamos de la variable cualitativa profesión, yo no voy a decir que el hecho de ser médico, ¿sí?, tiene mayor importancia o está por encima de un abogado o de un ingeniero, ¿sí? No, en definitiva, la profesión se divide en distintas categorías, ¿sí? Pero esas categorías no tienen un orden preestablecido. Por eso es que, en definitiva, la profesión de una persona es una variable cualitativa nominal. En cambio, cuando, por ejemplo, hablamos del nivel de educación de una persona, sí, justamente, los distintos niveles, las distintas categorías de esa variable tienen un orden. Yo tengo que hacer en la primaria, completar la primaria para después justamente iniciar mi secundaria, completar la secundaria para poder ir a un terciario o a una universidad, ¿sí? Entonces, justamente, esa es la diferencia entre las nominales, las cualitativas nominales y las ordinales. Las cuantitativas, que son las que indican cantidad de algo, se dividen en discretas o continuas. ¿Cómo hago para diferenciarlas a las discretas de las continuas? Bueno, tengo que, en definitiva, focalizar en el rango de valores posibles que pueden tomar las variables. Eso justamente hace que yo las pueda distinguir, ¿sí? Entonces, por lo general, las variables discretas, ¿sí?, provienen de conteos de cosas.
Por ejemplo, número de inasistencias de un empleado a la empresa, cantidad de fallas de un artículo, número de celulares fabricados en una empresa un determinado día, ¿sí? Número de infectados por coronavirus en Bahía Blanca por día. Bueno, yo cuento la cantidad de personas infectadas por coronavirus en Bahía Blanca por día, ¿sí? Entonces, ese tipo de variables son variables discretas, es decir, son aquellas que toman o una cantidad finita de valores o una cantidad numerable de valores, ¿sí? En cambio, las continuas son aquellas que, por lo general, resultan de medir cosas, ya sea longitud, distancia, tiempo, volumen, área, ¿sí? Bien, dinero, ¿sí? En definitiva, cuando hablamos del ingreso mensual de un empleado, ¿sí? Yo no tengo que pensar en definitiva en pesos justos, ¿sí? Exacto, sino yo tengo que pensar en la gama de valores posibles, con centavos, ¿sí? O sea que todas aquellas variables cuyo conjunto de valores posibles son todos los de un determinado intervalo, o todos los valores de una recta real, ¿sí? Es una variable continua, por eso su nombre, continuo, no dejo ningún espacio, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, para poder diferenciar a las variables cuantitativas discretas de las continuas, tengo que dar a conocer o pensar en la gama de valores posibles que pueden tomar esas variables. Bien, formalmente, ¿sí? Pensándolo matemáticamente, ¿sí? Dado un experimento aleatorio y omega, el conjunto de todos los resultados posibles, ¿sí? De ese experimento, una variable que en estadística la vamos a denotar con letras mayúsculas, ¿sí? Uno le pone cualquier nombre, cualquier letra, bueno, en particular las más usadas son la X, la Y, la Z, ¿sí? Pero uno le puede poner cualquier nombre. Entonces, cuando uno habla o de la variable aleatoria como matemáticamente, ¿sí? En realidad la variable aleatoria es una función que a cada elemento, que a cada resultado del espacio muestral, ¿sí? Le hace corresponder un número real, ¿sí? Entonces, asocia cada omeguita, el omeguita es cualquier resultado del experimento, y x de omega es el valor que le asocia, ¿sí? El número real que le asocia a ese resultado. Bueno, como recién les dije, con letras mayúsculas vamos a denotar las variables, y con letras minúsculas los valores que toma esa variable, ¿sí? Yo, sobre un experimento aleatorio, puedo definir muchas variables aleatorias, muchas funciones. Bueno, para poder entender mejor el concepto de variable aleatoria visto matemáticamente, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos el ejemplo, el 1, ¿sí? Tenemos un experimento aleatorio que consiste en escoger al azar 2 monitores de un lote de 10, ¿sí? ¿Para qué? Para inspeccionarlos, ¿sí? Entonces, suponer que el lote contiene un monitor con fallas, ¿sí? Bien, entonces, mi experimento justamente lo podemos bosquejar o esquematizar de esta forma. Yo tengo 10 computadoras, de las cuales voy a seleccionar al azar 2, y como las voy a inspeccionar, esa selección va a ser sin reposición. En el lote me dice que suponga, ¿sí?, que tengo un solo monitor con fallas, y el resto está en buen estado, ¿sí? No fallados. Bien, o sea que con la letra F voy a indicar el monitor está fallado, y no es necesario que yo defina el complemento, pues yo ya sé que es la negación de este evento, ¿sí?
Bien, ¿cuáles son la gama de resultados posibles que tiene este experimento? Bueno, si yo selecciono 2 al azar sin reponer, ¿sí? Entonces mis resultados van a ser pares ordenados. ¿Por qué? Porque de alguna forma voy a tener que denotar la primera extracción y de alguna forma voy a tener que denotar la segunda extracción. Entonces, por eso tengo pares ordenados. ¿Qué puedo seleccionar? Y puedo seleccionar, por ejemplo, puedo sacar en una primera instancia uno fallado y después uno no fallado. Puedo seleccionar uno fallado uno no fallado en una primera instancia y después un fallado. O puedo sacar primero un no fallado y después otro no fallado. 2 fallados no puedo, ¿por qué? Porque tengo uno solo y selecciono sin reponer. Así que todos los resultados posibles del experimento son estos. Voy a definir una variable sobre ese experimento. Una variable que me ayude a... porque ese es el objetivo. La variable lo que hace es ayudarme a poder, si quieren, sacar más información de ese experimento. ¿Sí? Bien, entonces en este caso mi variable es la siguiente. La voy a denotar con la letra X, mayúscula, y la voy a definir entre comillas. Fíjense que la X es una variable, ¿sí? No es un evento. Va a tomar valores la variable. ¿Qué mide en este caso la variable? Mide número de monitores con fallas entre los dos inspeccionados. Es decir, contabiliza la cantidad de monitores que yo puedo encontrar entre los inspeccionados que tienen fallas. Bien, entonces, hace un ratito que habíamos dicho que formalmente, ¿sí?, mi variable aleatoria era una variable aleatoria, se definía matemáticamente como una función que a cada elemento del espacio muestral le hacía corresponder un número. Bueno, veamos cómo se comporta esta variable en este ejemplo. Fíjense, esta es mi variable, estos son los resultados. Entonces, fíjense cómo es la función. La X, ¿sí? Este es mi espacio muestral, esta es la recta numérica. Dijimos que la X es una función que a cada elemento del omega, que yo tengo 3, le hace corresponder un número real. Bien, a este elemento que está acá, que es cuando yo seleccioné 2 monitores, el primero no estaba fallado y el segundo tampoco. ¿Con qué valor lo va a relacionar la X? Y bueno, si yo cuento la cantidad de monitores con fallas entre los dos, acá no tengo ningún fallado. Entonces, a este resultado le va a asociar el valor 1, la X. A este resultado, ¿con quién lo va a relacionar? Y yo tengo un solo fallado entre los dos. Así que, con el 1. De la misma forma esto. Entonces, formalmente, como uno está acostumbrado a esta notación que ustedes ven acá abajo, es la misma notación que uno usa cuando en análisis 1 trabaja con funciones, ¿sí? Fíjense, cuando ustedes trabajan con funciones, ¿uno qué hace? Bueno, mi f de x es igual a x al cuadrado, ¿sí? Entonces, si mi x vale 1, ¿con quién la asocia? ¿Con quién asocia ese 1 la función? Bueno, f en 1, ¿a qué es igual? Y a 1 al cuadrado, que es igual a 1. ¿Sí? Es decir, al 1 lo asocia con el 1. La función relaciona al 1 con el 1. Si x vale 2, ¿sí? Entonces, mi f, ¿con quién relaciona al x igual a 2? Evalúo f en 2, me queda 2 al cuadrado, me da 4. Entonces, al 2, ¿sí?,
por medio de la función f, va a parar al 4. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, acá lo mismo, nada más que mi f es la x. ¿Sí? Entonces, mi x aplicada a este elemento, a este resultado, ¿con quién, a qué valor lo va a asociar? Y al 1, ¿por qué? Porque mi x está definida de esta forma, contabiliza los monitores fallados entre 2. X, ¿a quién relaciona, con qué valor relaciona este resultado? También con el 1. ¿Por qué? Porque entre las dos extracciones que hice hay un solo fallado. Acá no hay ninguno, entonces X a este resultado lo va a relacionar con el 0. ¿Sí? Estos dos valores son los valores que puede tomar la variable. ¿Por qué? Porque entre los dos que inspecciono, ¿sí? Los dos valores distintos que puede tomar la variable. ¿Por qué? Y porque entre los dos monitores que yo selecciono al azar, ¿sí? ¿Cuántos pueden estar fallados? O ninguno, o uno solo. Bien, veamos otro ejemplo. ¿Sí? En este ejemplo se lanza un dado 2 veces. Entonces, ¿cuáles son todos los resultados posibles? Y son los pares, es el conjunto, omega, formado por todos los pares, donde el i y el j puede tomar cualquiera de estos valores. Es decir, ¿por qué? Porque mi dado justamente toma valores del 1 al 6, así que puedo tener el 1, 1, el 1, 2, ¿sí? El 4, 3, ¿sí? Bien, ese sería el espacio muestral. Tengo 36 elementos en el espacio muestral. Bien, entonces ahora, ¿cómo voy a definir mi X? En este caso mi X está definida de esta forma. A cada par, que es el resultado de haber tirado 2 veces el dado, lo asocia con su suma, ¿sí? Con la suma de los números que obtuve en esas 2 tiradas. Bien, entonces, fíjense justamente cuáles son los valores que puede tomar la variable. Y bueno, si yo justamente tiré 2 veces y saqué un 1 en una oportunidad y un 1 en la segunda oportunidad, a ese resultado del espacio muestral lo asocié con el 2. ¿Sí? Si yo justamente saqué un 1 en una primera instancia y después saqué un 2, lo va a asociar con el 3. Y así sucesivamente. Bueno, ¿cuáles justamente son los valores de la variable? Y los valores de la variable van a ser 2, 3, 4, 5, todos los valores distintos, ¿sí? Que obtuve de esta suma, de las caras que obtuve en el dado al tirar 2 veces. Bien, ¿qué pasa en este otro ejemplo? Supongamos que tenemos el experimento que consiste en extraer una bolilla de una urna que contiene 3 bolillas blancas y 2 rojas. Se anota el color y se devuelve a la urna repitiendo este proceso hasta obtener una bolilla roja. Entonces, fíjense en qué consiste el experimento. ¿Sí? Yo dispongo de una urna que contiene 3 bolillas blancas y 2 rojas. ¿Sí? Yo extraigo bolillas, extraigo la primera bolilla, miro su color, ¿sí? La devuelvo a la urna, repito otra vez el proceso, es decir, vuelvo a sacar una bolilla, miro su color, y hasta qué momento sigo sacando. Voy a sacar hasta que encuentre la primer bolilla roja. Ahí paro de sacar. Bien, entonces esquematicemos el experimento. Fíjense, acá tengo la urna con las 5 bolillas, ¿sí? Mi N es el tamaño de mi lote, ¿sí? Tengo 3 blancas, 2 rojas, y no saco una cantidad fija, sino que voy sacando hasta obtener la primer roja. Entonces, bueno, de esta forma con B denoto la bolilla es blanca, con R la bolilla es roja. ¿Podría haber puesto la bolilla es blanca y del otro y después poner B complemento? Sí, también lo podría haber puesto. ¿Sí?
¿Cuál es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento? Bueno, son estos que están acá. O puedo sacar roja de una, ¿sí? Acá en definitiva estoy dando a conocer el espacio muestral teniendo en cuenta desde la menor extracción hasta la mayor cantidad de extracciones que tengo que hacer. Entonces, acá no es necesario ponerle los paréntesis, si quieren se los pueden sacar. La menor extracción que yo hago justamente es cuando saqué la roja de una, porque recuerden que yo voy extrayendo y devolviendo hasta que saco la primer roja, ahí paro. Entonces, justamente, si saqué la primer roja en una primera extracción, ya está, paré, ese es un resultado. O puede ser que yo haya sacado una blanca primero y después una roja, y ahí paré, es otro resultado. Y así siguiendo, ¿sí? Puedo estar hasta mañana. ¿Por qué? Porque justamente, a pesar de que acá tengo una cantidad finita de bolillas, no me tengo que olvidar que el experimento consiste en que yo saco una, la devuelvo y vuelvo a sacar, hasta que saqué la primera roja. Así que, justamente, este espacio muestral es infinito contable, o numerable, como quieran llamarlo. Entonces, ahora vemos cuál es la variable sobre la cual, o sea, cuál es la variable que se definió sobre este experimento. La variable lo que hace es contabilizar la cantidad de extracciones que yo tengo que hacer hasta observar la bolilla roja. ¿Sí? Bien, bueno, acá uno puede tomarlo de dos formas. ¿Por qué de dos formas? Porque justamente algunos pueden interpretar este hasta, ¿sí? Es decir, yo cuento las extracciones hasta observar una bolilla roja, ¿sí? Y ahí paró mi extracción. Ese hasta, algunos lo pueden interpretar como que la bolilla roja, la extracción de la roja, no la tengo que contabilizar, y otros pueden decir, no, sí, yo lo interpreto o yo lo entiendo como que la extracción de la bolilla roja también la tengo que contabilizar, ¿sí? Entonces, en el curso vamos a, cuando tengamos este tipo de experimentos, ¿sí? O las variables estén definidas de esta forma, nosotros vamos a ponernos de acuerdo y vamos a optar por este criterio, de contabilizar, ¿sí? La extracción de lo que nos interesa. En este caso, cuando obtengamos la primer bolilla roja. Entonces, si es así, justamente a este resultado le vamos a asociar el 1. ¿Por qué? Porque justamente yo tuve que hacer una extracción para encontrar la roja. Acá tuve que hacer 2 extracciones para encontrar la roja. Acá 3, acá 4. Es decir, la X asocia a este resultado con el 1, a este otro resultado con el 2, a este otro con el 3, y así sucesivamente. O sea que los valores de la variable son el 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa en este ejemplo? Dice, el experimento consiste en analizar el tiempo de carga de una página web. ¿Y qué mide la variable? Bueno, antes de eso, si vamos al espacio muestral, en este caso el espacio muestral, si yo contabilizo el tiempo, ¿sí? Supónganse en segundos, que tardo en cargar una página web, ¿sí? Entonces, justamente ese espacio lo puedo considerar como de 0 a infinito, o también puedo pensarlo como que hay un límite finito, ¿sí? O sea, un valor de t, un tiempo específico, quiero decir, un número real, positivo, con lo cual el omega justamente sería el intervalo de 0 abierto hasta un t determinado, ¿sí? Pero estos son todos los tiempos posibles, ¿sí? O los puedo considerar así, cuando yo no sé cuánto puedo tardar, también es válido que lo piense al omega como que la gama de valores posibles de esos tiempos en segundos puede ser de 0 a infinito. Bien,
¿qué mide la X? El tiempo de carga de una página web. Bien, entonces esa X en realidad, si la pienso como una función, la voy a pensar como la función identidad. Es decir, a cada tiempo determinado le asocio ese mismo tiempo. ¿Sí? O sea que lo que quiero decir es que el recorrido, los valores posibles que puede tomar esa variable, son todos los, justamente, X que pertenecen a este intervalo, o todos los valores reales que pertenecen a este intervalo. ¿Sí? Es decir, en este caso particular, el omega y el rango de valores de X coinciden. ¿Sí? O sea que entonces todos los valores posibles de X son infinitos, no contables. ¿Sí? O sea que mi variable va a ser continua en este caso. Ahora vamos a ver eso. Entonces, definamos lo que es rango o recorrido de una variable aleatoria. ¿Sí? El rango o el recorrido es el conjunto de los valores reales que están asociados a algún elemento del espacio muestral. Es decir, dicho de otra forma, es el conjunto de valores posibles de la variable. ¿Sí? Son todos los valores que puede tomar la variable. Entonces, fíjense que en nuestros ejemplos, ¿sí? Estos serán los recorridos de esas variables. En el primer ejemplo, los únicos dos valores que podía tomar la variable era el 0 y el 1. En la segunda era el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 12. En la tercera era todos los números naturales. ¿Sí? El recorrido o el rango era infinito numerable. Y en la última eran todos los infinitos valores de este intervalo, ¿sí? De 0 a infinito, o también lo podía considerar como de 0 a un t, donde t es un valor de real positivo. ¿Sí? O sea que entonces el recorrido es el conjunto de todos los valores posibles de la variable. ¿Sí? Fíjense que si yo a la variable, ¿sí? La pienso matemáticamente, ¿sí? La pienso como una función que va del omega en los reales, ¿sí? Entonces fíjense que la imagen de X, ¿sí? La imagen de la función, justamente son los valores del recorrido. ¿Sí? El 0 y el 1, ¿qué serían? La imagen de esta función. ¿Sí? El dominio son estos tres elementos. Bueno, entonces, la imagen de la función X justamente son los valores de la X. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora justamente que ya tenemos el concepto de recorrido o rango, entonces vamos a clasificar a las variables cuantitativas en discretas o continuas. ¿Y cómo las vamos a clasificar? Justamente por su rango, por su recorrido. ¿Sí? Las discretas son aquellas variables cuyo conjunto de valores posibles, cuyo rango, ¿sí?, es finito o infinito numerable. ¿Sí? En cambio, las continuas son aquellas cuyo rango o recorrido son infinitos no contables. Bueno, por ahora vamos a ver las discretas. ¿Sí? Bien, veamos algunos ejemplos de las variables discretas. Supónganse que tenemos esta variable X, ¿sí? Número de estudiantes que trabajan entre 4 muestreados. La muestra se seleccionó de los 36 estudiantes que asisten a un curso de modelos estadísticos para ciencias de la computación. 25 de los cuales trabajan. Entonces, fíjense, vamos a esquematizar nuestro experimento. Nosotros tenemos un curso constituido por 36 estudiantes. De esos 36 estudiantes, sabemos que 25 trabajan. ¿Sí? Con la letra T estamos indicando, ¿sí? Esto es un evento, no es una variable. ¿Sí? El estudiante
trabaja. ¿Sí? Esto no toma valores, solamente es para indicar esta letra que está dando a conocer un evento. Bien, ahora mi variable es esta que está acá. ¿Sí? Sobre este experimento, mi variable lo que hace es contabilizar la cantidad de estudiantes que trabajan entre los 4 que yo selecciono al azar. Como yo no dije nada, obviamente esta muestra se saca sin reposición. ¿Sí? Yo selecciono el primer estudiante, le pregunto si trabaja o no, no lo repongo, selecciono o elijo otro, y así sucesivamente. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el recorrido de la variable? Bueno, vamos a hacerlo entre todos. Bien, vamos a hacerlo entre todos. Justamente, puede ser que yo entre los 4 seleccione uno que trabaja. Y sí, puedo sacar uno de acá y los otros 3 de acá sin reponer, no hay problema. Así que el 1 va a formar parte del recorrido. ¿Puedo seleccionar entre los 4 2 que trabajen? Y sí, saco 2 de acá sin reponer y los otros 2 de acá. ¿Sí? ¿Puedo seleccionar entre los 4 3 que trabajen? Sí. Saco 3 que trabajan y 1 que no trabaja. ¿Puedo seleccionar los 4 que trabajen? Sí, no hay problema, porque esto supera lo que yo tengo acá, así que puedo sacar sin reponer 4. ¿Puedo seleccionar, puede pasar que entre los 4 ninguno trabaje? Sí, puedo sacar sin reponer los 4 de acá. Entonces no va a haber ninguno que trabaje. O sea que el 0 también forma parte del recorrido. ¿Sí? O sea que los valores del recorrido en este caso son el 0, el 1, el 2, el 3 o el 4. Porque puedo sacar ningún estudiante que trabaje entre 4, uno solo, 2, 3 o los 4. Bien. Bueno, vamos a borrar esto. ¿Qué variable tengo acá? Esta variable contabiliza los mails que recibe una persona por día. Bueno, ¿cuántos mails puede recibir una persona por día? Y o ninguno, o uno, o dos, o tres. ¿Sí? Uno diría, bueno, va a ser una cantidad finita. ¿Sí? Entonces uno podría poner N. Sí, estaría bien, no está mal, pero muchas veces cuando uno no sabe a priori cuántos puede ser, uno justamente lo considera como que es infinito contable, es decir, uno pone los puntos suspensivos, dejando la pauta de que puede en definitiva, aunque en realidad tal vez no se concrete que sean infinitos, ¿sí? Pero, o no sea factible que sean infinitos, pero uno cuando no tiene esa información, directamente lo considera el recorrido de esa variable infinito contable. ¿Sí? Bien. Perdón. Este se los voy a dejar a ustedes, voy a hacer el B. ¿Sí? El B que me dice, número de artículos a extraer hasta hallar el primero que no cumpla con los estándares de calidad. Los artículos se extraen de un lote que contiene 20 artículos, 2 de los cuales no cumplen con los estándares de calidad. Bien, entonces tengo 20 artículos, no saco una cantidad fija, ¿sí? ¿Por qué? Porque me dice que justamente se extraen del lote, ¿sí? Hasta encontrar el primero que no cumpla con los estándares de calidad. O sea que ahí, ¿sí? Paro de extraer.
como los estoy inspeccionando para ver la calidad de esos artículos, estas extracciones son sin reposición, ¿sí? O sea que esto en realidad, las extracciones se realizan, lo voy a escribir acá, perdón, esperen un cachito, ¿sí? No sé por qué me apareció esto, ¿sí? Ahí está. Lo voy a hacer justamente, estas extracciones son sin reposición. Bueno, ¿cuál es el recorrido de esta variable? ¿Sí? El recorrido de esta variable, entonces, ¿cuál sería? Bueno, justamente mi variable, ¿qué hace? Contabilizar la cantidad de artículos a extraer hasta obtener el que no cumple. Bien. Puedo justamente, ¿qué me puede pasar? Que yo justo saque el que no cumpla. Bueno, si nosotros contamos la extracción en donde encontramos el que no cumpla, entonces tuve que hacer una sola extracción. ¿Qué pasa si justamente... Esperen un poquito. Perdón. ¿Qué pasa si, en definitiva, yo selecciono uno que cumple y después obtengo en la segunda extracción el que no cumple? Entonces tuve que hacer 2 extracciones, ¿sí? Y justamente el espacio muestral de este experimento, que consiste en seleccionar artículos sin reponer hasta obtener el primero que no cumple, ese espacio muestral, ¿tiene una cantidad finita de resultados? ¿O tiene una cantidad infinita no contable o una cantidad infinita? Bueno, en este caso, si yo describo, si ustedes se toman el trabajo de dar a conocer el espacio muestral de este experimento, se van a dar cuenta que tiene una cantidad finita. ¿Por qué? Porque yo voy a sacar y no repongo, entonces en algún momento me voy a quedar sin artículos, ¿sí? Bien, ¿cuál sería la mayor cantidad de extracciones que tengo que hacer para encontrar el que no cumple? Y cuando yo saqué todos estos, y en el lugar 19 saqué el que no cumplo y ahí paré. Ese sería el resultado con más extracciones que tuve que hacer. Entonces, si yo saqué todos los que cumplían y en la 19ª extracción obtuve el que no cumple, entonces en ese caso tuve que extraer 19 veces, ¿sí? O sea que el rango de esta variable, ¿sí?, va desde 1 hasta 19. ¿Se ve? Bien. Bueno, una cosa a tener en cuenta, en esta diapositiva les dejo a ustedes, ¿sí?, que en definitiva determinen el espacio, perdón, el recorrido de estas variables, ¿sí? Es similar, ¿sí? Fíjense que todas las variables que recién vimos son variables discretas. ¿Por qué? Porque tienen un recorrido finito. Esta tiene un recorrido finito, así que va a ser una variable discreta. Esta de acá tiene un recorrido infinito contable, entonces también va a ser discreta, ¿sí? La que vimos recién tiene un recorrido finito, ¿sí? Así que también va a ser discreta, ¿sí? Una cosa, muchas veces uno confunde o asocia que la variable discreta únicamente toma valores enteros. Pues es cierto, por lo general la variable discreta proviene de conteos, pero hay variables discretas, ¿sí?, que no toman valores enteros, como esta, por ejemplo. Si yo tengo una variable que en definitiva mide
proporción de microchips defectuosos en una muestra de 100, ¿sí? Es decir, yo selecciono una muestra de 100 chips, ¿sí? Y si yo, en lugar de hablar de proporción, cuento los chips defectuosos, ¿qué me puede pasar? Y en esa muestra de chips, de 100 chips, puedo tener o ninguno defectuoso, o uno solo, o dos, o tres, o 100. ¿Sí? ¿Está? O sea, en definitiva, si hablamos de cantidad de chips defectuosos, esta sería otra variable, en una muestra de 100, ¿sí? Esto sería justamente otra variable, si quieren la llamamos I, a esta variable, le ponemos el nombre de I, ¿sí? Entonces el recorrido de I va a ser justamente con ningún defectuoso entre los 100 chips, o 1, o 2, o los 100. Ese sería el valor máximo que toma la variable, ¿sí? Pero mi variable no mide cantidad de chips defectuosos entre 100, sino que mide proporción. Entonces, fíjense, ¿cuál es el recorrido de la variable X? Puede ser 0, puede ser 1 sobre 100. ¿Por qué? Porque de los 100 hay uno solo que es defectuoso, entonces en ese caso la proporción, ¿sí?, va a ser 0,01. ¿Sí? O puede ser 2 sobre 100, o 99 sobre 100, o 1. Esos son todos los valores posibles de esta variable. ¿Toma valores naturales? No, salvo el 1. ¿Sí? Pero el conjunto de valores posibles es finito. ¿Está? Así que es una variable discreta. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Recuerden que si el conjunto de valores posibles es finito, toma esos valores y nada más, la variable es discreta, aunque los valores sean decimales. ¿Sí? Bien, perfecto.